Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité correspondiente al 10 de agosto de 2016. En Colombia tenemos actualización sobre inversión extranjera de portafolio. Ya habíamos mostrado lo que habían sido liquidaciones moderadas en el mercado accionario. Ahora tenemos información sobre tenencias de títulos de deuda pública. Ustedes pueden ver acá en la gráfica de la izquierda la tendencia de la línea verde, que son los inversionistas extranjeros que mantienen el ingreso de flujos a Colombia. De acuerdo a nuestros cálculos, las compras durante el mes de julio de 2016 fueron cercanas a los 700 millones de dólares y están consolidando su segunda posición como los mayores inversionistas o tipo de inversionista en deuda pública colombiana. Los bancos hicieron nuevamente liquidaciones de títulos y mientras tanto, pues como ha sido usual y como debería ser, los fondos de pensiones mantienen la dinámica inercial de compras de títulos de deuda. Pues como ustedes bien saben, esos fondos de pensiones, los fondos de pensiones están mostrando, digamos, están invirtiendo pues todos esos recursos que reciben de manera mensual a través de los aportes de las personas pues que están en el mercado laboral. Sin embargo, pues interesante ver aquí que lo que hemos venido mencionando, como los factores que han determinado esa tendencia a la baja de las tasas de interés, pues sigue siendo válido y explicado únicamente por esa tendencia de inversionistas extranjeros. Importante también tener en cuenta que, así como Fitch Ratings hizo modificación sobre la deuda soberana colombiana, recuerden, el pasado 22 de julio, la firma calificadora decidió mantener la calificación de Colombia en BBB en moneda extranjera, pero asignar perspectiva negativa, así como modificar su percepción de que los bonos emitidos en deuda local eran más seguros que los emitidos en deuda en moneda extranjera, y les asignó la misma calificación BBB. Antes tenían BBB más. Lo mismo decidió entonces con la deuda del Distrito Capital y con el municipio de Medellín. Por lo tanto, pues no es de extrañar esos anuncios. Desde el lado corporativo, Fitch Ratings decidió mejorar finalmente la calificación de Alpina. Recuerden que llevamos cerca de 2 años esperando que la calificación pasara de AA a AA+. Pues el día de ayer, en horas de la tarde, tuvimos la confirmación que debido a los buenos resultados financieros y por ende a la reducción del apalancamiento a niveles de 2.2 veces EBITDA, la firma calificadora decidió incrementar el rating de Alpina. De todas maneras, estas métricas crediticias son incluso iguales a algunas que observamos en compañías AAA. Sin embargo, debido a la escala de Alpina, pues no es tan probable que vayan a recibir una revisión de calificación aún más alta en el corto plazo. Entonces, importante ver aquí, lado corporativo, ese anuncio que veníamos esperando desde hace mucho tiempo ya se materializó. Desde el lado de emisiones de deuda, de ayer tuvimos conocimiento que Isagen se está preparando para hacer una nueva emisión por cerca de 300.000 millones de pesos, con lo que espera reemplazar pasivos que tiene actualmente. Recuerden que el riesgo de Isagen ya no está asociado al gobierno como principal accionista, sino al fondo de inversión Brookfield como principal accionista. Cuando ustedes hacen una comparación del rating de Brookfield frente al rating de calificación que tiene Colombia en el exterior, pues Brookfield tiene un mejor nivel de rating. Por eso localmente los bonos Isagen van a mantener su máxima calificación en AAA. Estamos a la espera de cuáles van a ser los plazos que van a emitir. Y una emisión que ya se viene para el día de hoy son bonos Corbanca por un monto máximo de 500.000 millones de pesos. La intención inicial son 400.000, pero pueden ampliarlo hasta 500.000. Vencimientos a 4 años con cupón fijo, 10 años y 15 años con cupón indexado al IPC. Las tasas de mercado actualmente que estamos evaluando para estas colocaciones son del 9% para los tasa fija a 4 años, y para los IPC a 7 años es IPC más 3.9, y para los IPC a 15 años IPC más 4.1. Cualquier tasa de corte por debajo de estos niveles, consideramos que hay otras alternativas en el mercado más atractivas que esta colocación. Pues hay que estar muy pendientes. Solamente para aquellos inversionistas que están demandando cantidades significativas sería razonable pues tener tasas de corte por debajo de esos niveles que estamos viendo en el mercado. Con relación a América Latina, continuamos con las buenas noticias en Brasil. La inflación al consumidor siguió bajando, pasa del 8.84 al 8.74. Recuerden que en Colombia la inflación es del 8.97, es decir, ahora estamos por encima
de cualquier otro país que tiene una gestión económica relativamente ortodoxa, y aunque el mercado esperaba un descenso a niveles del 8,66, pues se mantiene esa visión de que en Brasil la inflación ya empezó a ceder. Recuerden que alcanzaron máximos cercanos al 10,5% a finales del primer trimestre de este año, que aparentemente fue el peor momento de la economía brasileña. Y también otro dato importante, el día de ayer las ventas minoristas que esperaban una nueva contracción mes a mes, es decir, entre junio y mayo del 0,4%, repuntaron en junio al 0,1%. De todas maneras, en su comparación interanual, es decir, frente a junio del 2015, se observa una contracción del 5,3%, pero cuando hacemos también la gráfica de mediano plazo, evidenciamos que la peor contracción se presentó durante el primer trimestre de este año y que poco a poco ha venido moderándose o estabilizándose. Más tarde tendremos la publicación del indicador de actividad económica correspondiente al mes de junio, donde también sigue como la misma tendencia. El peor momento fue en este primer trimestre de año, pero ya lo que han sido los siguientes 3 meses está empezando a mostrar moderación en la contracción. Con relación a México, también se publicó el dato de inflación al consumidor, se ubicó en el 2,65%, subió algo, pero no demasiado. El mercado esperaba que subiera a niveles del 2,73. Recuerden que el Banco Central de México tiene un objetivo de 3% en el largo plazo y que incrementó la tasa desde diciembre del año pasado ya hasta este momento en 125 puntos básicos, porque les daba temor de que la fuerte depreciación de su moneda terminara afectando la inflación interna, cosa que no ha sucedido en estos ya 7 meses del año. Por lo tanto, esos miedos pues no han sido transferidos de manera real a la economía, y sí el Banco Central realizó incrementos de tasas de interés. Por supuesto, pueden decir que sus oportunos incrementos de tasas de interés han servido para frenar cualquier tipo de presión inflacionaria, pero como ustedes bien saben, las presiones inflacionarias o la inflación no reacciona de manera inmediata a la política monetaria, por lo que creemos que aparentemente han estado exagerando. Con relación a Brasil, importante en el Senado, 59 votos a favor, 21 en contra. La corporación ya dio vía libre para que se haga el juicio como tal por parte de esta corporación. Interesante ver que esta votación es aún más inclinada hacia lo que se conoce la destitución definitiva, comparado con cuando se hizo la votación de confirmación de que efectivamente el proceso tenía cabida en la corporación. Cuando se hizo esto, hacia el mes de marzo, la votación había sido 55-22. Ahora estamos hablando de 59-21, es decir, está aumentando la probabilidad de que Dilma Rousseff sea destituida de manera definitiva, algo que aparentemente estaba en duda hace cerca de un mes y medio. Esta votación se va a realizar muy probablemente después del 21 de agosto, fecha en la que finalizan los Juegos Olímpicos, y aparentemente pues para evitar cualquier ruido político adicional. Con relación también a América Latina, finalmente hacemos pues un seguimiento a la situación política en Venezuela, teniendo en cuenta pues que sigue siendo uno de sus principales socios comerciales con Colombia. Con relación a esto, recuerden que están activando el mecanismo de un referendo revocatorio hacia el presidente Maduro. Sin embargo, pues ya han venido dilatando tanto la decisión que solo el referendo se podría realizar hacia finales del primer trimestre de 2017. De acuerdo a las reglas políticas que hay en Venezuela, como ya se cumplió un tiempo determinado el gobierno de Maduro, no lo van a poder destituir en esa fecha, de manera, por lo menos no finalizar el mandato del partido de gobierno. Lo que van a hacer es simplemente un cambio de cabeza de gobierno, podría salir Maduro y subiría otra persona. Vamos a ver si desde el lado legal se mantiene esta lectura, pues este era el concepto y era la razón por la cual había afán por parte de los partidos de oposición para que ese referendo se realizara antes de que finalizara este año. Con relación a Europa y también desde el punto de vista político, parece pues que las noticias se han mezclado entre temas políticos y temas económicos. El tema español parece que puede tener alguna salida. Recuerden que desde diciembre la elección parlamentaria no fue suficientemente clara como para poder conformar un gobierno en cabeza del Partido Popular. En junio se repitió elecciones, tampoco aparentemente fue suficiente esa votación que obtuvo el Partido Popular de Mariano Rajoy, pero el día de esta madrugada estamos viendo aparentemente un acercamiento de un partido Ciudadanos que está en la oposición, pero está solicitando algunas cosas que podrían ser difíciles de aceptar por parte del Partido Popular. Una de las cosas que está solicitando es que el periodo presidencial o la reelección presidencial no sea mayor a dos periodos consecutivos. Esto es bien difícil de aceptar en este momento bajo el arreglo que hay en España. También están solicitando un cambio en la ley electoral que afecta a los partidos minoritarios. Probablemente ni el Partido Popular ni el partido PSOE
acepten estas solicitudes, pero pues por lo menos son las cosas que están solicitando el Partido Ciudadanos para conformar una coalición de gobierno en conjunto con el Partido Popular y sacar a España de este limbo que lleva más de 8 meses. Recuerden que para octubre de 2016 el gobierno tendría que pasar un plan de ajuste fiscal con el cual al cabo de 2 años retornen a un déficit no mayor al 3% del PIB. Y en el tema de los bancos centrales queremos mostrarles nuevamente una de las conclusiones de una de las entidades importantes en el mundo, en este caso es el Banco Central de Australia, está replicando algo que ya ha mencionado la Reserva Federal, incluso el Banco Central Europeo, y es básicamente que la política monetaria tiene límites para activar o reactivar en el corto plazo la economía. Y esto lo mencionó el gobernador Glenn Stevens del Banco Central de Australia, recordándole que por más que ellos reduzcan la tasa de interés, pues hay otras cosas que están pesando en la economía, y para el caso específico de Australia menciona que el endeudamiento de los hogares ya hoy en el 125% hará muy difícil que ellos se endeuden más para reactivar la economía. Con relación a Japón, una primera noticia positiva ya después de 2 meses de contracciones en varios indicadores tiene que ver con las órdenes de maquinaria que crecieron el 8%. Estas órdenes fueron aún más importantes por parte del sector manufacturero, que subieron casi el 18%. Este indicador es un poco volátil, pero por lo menos da algo de expectativas positivas luego de 2 meses donde no había ningún indicador en crecimiento. Con relación a las cifras que tenemos para esta semana, importante, pues como ha sido usual, los días jueves, es decir, ya mañana, las solicitudes de subsidios al desempleo siguen por debajo de las 300.000 y esto puede ser un problema de largo plazo, como hemos mencionado, o el mercado laboral podría estarse sobrecalentando y generar inflación, o dos, el exceso de contratación en Estados Unidos, sin un incremento de la productividad, sino más bien contracciones, hace que los márgenes de las empresas se reduzcan y tal vez hacia futuro pueda haber una reversión de esa tendencia positiva del mercado laboral. Entonces, hay algunas dudas sobre este tema en los Estados Unidos. Ayer conocimos ese tema de la productividad, que es un tema de largo y mediano plazo en preocupación por parte de la Reserva Federal. También pues para esta semana hay algunos indicadores como las ventas minoristas, habría que hacerle seguimiento ya para el día viernes, y el dato de confianza, conocido más bien como sentimiento de la Universidad de Michigan, ya la versión preliminar del mes de agosto, donde se espera un repunte adicional en Europa. Tenemos las revisiones del PIB en Colombia el día viernes, publicación de minutas. En China, hacia el día jueves y el fin de semana hay cifras de producción industrial y también de desembolsos crediticios, que es uno de los indicadores que más seguimiento se le hace en esta economía. Y en Alemania se tiene expectativas tanto para el dato de PIB como para los indicadores de inflación también el día viernes. Es decir, mantenemos esta semana relativamente liviana desde el punto de vista de publicaciones de noticias, y eso es lo que está haciendo es que los mercados el día de hoy estén corrigiendo, pero corrigen muy poco. La verdad, la tendencia es una tendencia mixta, y cuando hay variaciones negativas, hasta este momento de la mañana, son variaciones muy leves. Tenemos ausencia de anuncios económicos, por lo menos para los mercados desarrollados relevantes. Sí lo hemos tenido para América Latina, como mostrábamos el descenso de los indicadores de inflación en las mayorías de economías, y también pues para las economías desarrolladas pues hay algo de estabilización en los mercados de bienes básicos, y eso también ha hecho que las acciones de este sector se mantengan relativamente estables durante la apertura del día de hoy. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, como podemos observar entonces esta jornada después de 6 días empezamos a ver unas correcciones que están directamente ligadas con los datos económicos publicados el día de ayer en Estados Unidos. Bien importante destacar que también en Asia, como ustedes pueden observar en ese mapa, se están presentando algo de números rojos, ya en lo que tiene que ver con las acciones del Standard & Poor's. 455 compañías de las que pertenecen al índice han entregado resultados.
de las cuales cerca del 76% había presentado una sorpresa bien positiva. El día de ayer, pues como ustedes pueden ver ahí, los diferentes índices en Estados Unidos presentaron unas leves variaciones positivas. Lo que más se destacó en la jornada es las ganancias que empieza a presentar el índice de volatilidad de acciones del Standard & Poor's, el cual avanzó cerca del 1.13% y respeta una zona baja cerca de los 11, entre los 10 y 11 puntos. Recuerdo que este índice generalmente se mueve dentro de los 10 a los 25 puntos y en este momento, pues por esa fuerte valoración que hemos observado en los diferentes índices accionarios a nivel global durante el último mes, este índice se ha mantenido en una zona baja donde sería interesante tomar algunas posiciones largas. Buen día para todos. En la parte del Colcap vemos cómo este se mantiene en la parte de consolidación de 1.300 puntos. No vemos cierta volatilidad dentro del índice. La última sesión fueron negociadas 2.250 operaciones, donde la acción con el mayor volumen fue preferencial. Bueno, la acción con el mejor desempeño en la última sesión fue Bancolombia, con una variación de 2,13%. Vemos cómo esta está siendo negociada en la parte alta del canal alcista de corto plazo. Aquí este puede llevar al quiebre de la zona o un rebote de la misma y continuación dentro del canal. No vemos que vaya a haber cierta volatilidad dentro de la misma, por lo cual se seguirá consolidando dentro de este canal. La acción con el mayor retroceso de la jornada anterior fue Ecopetrol, con una variación de 1,59%. Esto está siendo negociada en la parte alta del canal bajista de corto plazo. Este canal se ha consolidado por la volatilidad en los precios del petróleo, por eso es la alta pendiente que tiene y por lo tanto vemos que esta continuará siendo negociada en la parte alta sin cierta volatilidad hasta que los precios del petróleo se estabilicen. Buenos días para todos. Acorde a nuestro calendario de resultados tenemos entonces hoy lo que son los resultados corporativos para el segundo trimestre del 2016 de ETB. Iniciando con los ingresos operacionales, observa entonces una leve disminución en sus ingresos, prácticamente continúan inalterados, donde importante mencionar aquí lo que son los ingresos correspondientes a la operación se mantienen casi inalterados, es decir, varían un menos 0,7% y lo adicional se presenta por una parte no recurrente. Si bien es cierto que aquí la compañía comenta que los ingresos por fibra óptica están aumentando, es importante mencionar que se nota de pronto una migración por parte de los clientes con tecnología anterior, es decir, con lo que son conexiones de cobre a lo que son ahora conexiones de fibra óptica. Y pues por tanto estamos observando entonces que ese impulso de los ingresos operacionales de la compañía todavía no se está dando vía de pronto nuevos clientes o vía nuevas soluciones corporativas por fibra óptica. De igual manera, como se presentó en el trimestre pasado, los costos y los gastos operacionales no muestran un descanso y se mantienen, digamos que en esa tendencia alcista. Para este trimestre el incremento es leve, de un 3%, donde observamos que pues ya para lo acumulado del primer semestre del 2016, las disminuciones en costos por parte de telefonía las disminuciones en costos por parte de la parte comercial y administrativa no logra, digamos, compensar esos incrementos por la implementación de la nueva tecnología. De esta forma, entonces, dado el tamaño de la cuenta de los costos y gastos operacionales y el efecto que se presenta por la disminución de ingresos, la pérdida operacional presenta aquí un incremento bastante relevante, se duplica y de esta forma entonces pues el resultado de operación de la compañía continúa siendo negativo. Si bien la compañía comenta que su EBITDA para el primer semestre del 2016 se mantiene positivo, este muestra una contracción relevante frente al EBITDA del primer semestre del 2015 de alrededor del 17%.
Adicional a este, digamos, incremento de la pérdida operacional, a esa contracción del EBITDA, lo que son los gastos no operacionales para este trimestre se están triplicando, explicados casi que en su totalidad por un aumento de los gastos financieros. De esta forma, entonces, lo que son los flujos de efectivo, los flujos de caja de la compañía continúan siendo negativos y contrario a lo que uno podría de pronto esperar es una moderación de las compras de activos fijos o la compra de activos intangibles. La compañía no, digamos que no modera estas compras y por tanto su flujo de caja para el primer semestre del 2016 que ya es negativo, es un 13% mayor, es decir, más negativo que el presentado durante el mismo periodo del 2015. Todo lo mencionado anteriormente pues tiene incidencias significativas sobre lo que es el resultado neto, que para ese trimestre no tiene un beneficio impositivo y pues por tanto termina en una pérdida neta que continúa siendo alarmante, al igual que la pérdida neta que se presentó en el primer trimestre del 2016. Importante entonces resaltar acá, pérdida operacional se duplica, pérdida neta continúa siendo alarmante, EBITDA se contrae y flujo de efectivo de la compañía continúa siendo negativo y no muestra ningún tipo de moderación. Estos son fundamentales bastante negativos para lo que sería la compañía ETB, que a pesar de estar, digamos, de que el precio de su acción esté dependiendo mucho de lo que vaya a hacer Bogotá con su participación accionaria, eso tendría de una u otra forma incidencias sobre el precio de la acción. Recordarles que para el día de mañana entonces tenemos los resultados de ISA, muy probablemente después del cierre de mercado, teniendo en cuenta aquí que su conferencia de resultados es el día viernes a primera hora. Eso es todo por ahora, aquí los dejamos con Agustín. Aló. Perdón. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, simplemente veamos cómo el dólar continúa perdiendo terreno esta mañana. De verdad es una variación bien importante esta caída del 0.70% del índice de XY. Más teniendo en cuenta que los datos publicados en la jornada anterior de productividad no agrícola, pues son uno de los primeros datos que salen algo pesimistas. Les recuerdo que el dato de crecimiento que fue publicado a finales del mes anterior también había mostrado, digamos, algunas debilidades en lo que tiene que ver con el crecimiento en Estados Unidos, pero lo que tenía que ver con empleo y generación de empleo y las expectativas que venían presentando los diferentes inversionistas, los números en Estados Unidos venían siendo muy sólidos. Sin embargo, pues esta mañana ven ustedes un mapa principalmente verde, donde todas las monedas, aunque la gran parte de las monedas le gana terreno al dólar, y de hecho la corona de Noruega pues es una de las monedas que más avanza esta mañana, cerca del 1.7% esta mañana, mostrando cómo los inversionistas pues pierden cierto optimismo en lo que tiene que ver con los números económicos en Estados Unidos. En esa misma línea de ideas, bien importante observar lo que habíamos visto en las últimas jornadas en el tipo de cambio en el peso colombiano, donde habíamos observado una caída cercana a los 2.985 pesos, muy cerca a la zona soporte de los 2.950, 2.960, donde pensaríamos que el tipo de cambio, ustedes pueden ver en la gráfica en la parte inferior, podría mostrar algo de estabilización. No descartamos de todas maneras después de las 9:30 de la mañana, muy atentos a la publicación de inventario de crudo en Estados Unidos, donde podríamos observar una desvalorización del peso colombiano frente al dólar si este dato, como lo voy a explicar más adelante, pueda tener visos negativos para el comportamiento del precio del crudo. Ya esta mañana pues se había dado a conocer por parte de la Agencia de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, se había dado a conocer que lo que ellos estimaban de manera inicial en lo que tenía que ver con el comportamiento de la producción en Estados Unidos, y que esa producción en algún momento iba a disminuir fuertemente, y esa previsión tenía que ver con el número de plataformas activas en Estados Unidos, que les recuerdo el año pasado había caído desde más de 1.400 a cerca de 300 plataformas activas. Pues ellos han cambiado esa estimación, ya que han visto lo que también hemos observado nosotros en las últimas semanas, y es que ese número de plataformas activas se ha venido incrementando de una manera, digamos, muy rápida,
y esto conllevaría a que ese declive de oferta pues no sería tan fuerte, lo que podría entonces generar aún una oferta mayor de crudo para los próximos años en Estados Unidos. Sumado a esto, pues el dato de variación de inventarios, que va a ser conocido hacia las 9:30 de la mañana. Les recuerdo, los puntos azules son los datos que hemos estimado en GCC, la línea o los puntos amarillos son las estimaciones del mercado, que vienen todavía con estimaciones bien, digamos, positivas en cuanto al comportamiento del crudo, por cuanto esperan reducciones o la continuidad de reducciones en los inventarios de crudo, algo que pues ustedes observan desde hace 2 semanas no se ha visto. Nuevamente estamos esperando nosotros una variación positiva en lo que tiene que ver con los datos de inventarios, es decir, un incremento de este número de 423 a 425 hasta 525 millones de barriles aproximadamente. Este mayor inventario generaría un impacto o debería generar un impacto negativo en el precio del crudo. Les recuerdo que las variaciones positivas que observamos desde el día jueves en el crudo están directamente ligadas a una especulación de un acuerdo de cuotas de mercado en los países miembros de la OPEP, algo que es claro y en lo que estamos en total desacuerdo que vaya a ocurrir, por cuanto Irán continúa bombeando y tratando de llegar a sus 4 millones de barriles y Rusia manifestó que no tiene ningún interés de asistir a este tipo de reuniones. Mercados de renta fija hoy valorizándose de manera generalizada. Recuerden esas advertencias que ya hizo el Banco de Inglaterra, el Banco Australiano, que son las mismas que ya había hecho la Reserva Federal, el Banco Central de Europa. Incluso en Colombia hemos tenido ese tipo de referencias de que la política monetaria tiene límites, y también aquí ha salido al paso el Banco Internacional de Pagos, que es como un banco de bancos centrales. Esta entidad dice que la nueva normalidad de bajas tasas de interés pues no elimina el riesgo de que en algún momento los inversionistas puedan sufrir pérdidas. Los bancos centrales no controlan las tasas de largo plazo, sí controlan las de corto, y puede en momentos de mercado por ciertas tensiones generar importantes empinamientos de las curvas, algo que no tenemos hoy, y generar pérdidas por lo menos transitorias para los inversionistas. Entonces este es un nuevo llamado a los que también han venido realizando Bill Gross y otros importantes inversionistas de que hay una situación muy anormal en los mercados de renta fija, y que si bien es cierto tenemos valorizaciones como las del día de hoy, son valorizaciones que deben ser tomadas con mucha cautela. Eso es todo por ahora, los dejamos con Philip. Buenos días a todos. En el tema TES seguimos manteniendo nuestra visión negativa. Es importante ver cómo los TES del 24 el día de ayer logran bajar hasta el 7.32 para terminar la jornada otra vez al 7.39.5, 7.40. Seguimos viendo muy poca fortaleza por debajo del 7.40, 7.35 en la compra, indiferente de la entrada de inversionistas extranjeros, como el día de ayer entraron 70.000 millones en julio del 24 y 90.000 millones en agosto del 26. Después de que se terminaron las compras de los inversionistas extranjeros, el tipo de tasa volvió a subir, terminando en la parte alta del rango. Y importante hoy, como lo han dicho Daniel y Agustín, estar vigilantes al dato de petróleo a las 9:30, que es el que tiene los test con la alta volatilidad que están presentando. Recordar niveles arriba 7.44, 7.54 y abajo 7.35, 7.27, y recordar subasta de test por 550.000 millones, vencimiento en 2022, 2026 y 2030, y la subasta de bonos por banca también. De resto, desearles a todos un feliz día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.